en el Pacto Mundial sobre la protección de los migrantes y refugiados. La decisión forma parte de la nueva política de Donald Trump centrada en América primero. Las Naciones Unidas han expresado preocupación sobre el viraje de Estados Unidos frente al tema migratorio. Activistas y defensores ambientalistas están expresando su fuerte desacuerdo con la decisión de Donald Trump de abrir tierras protegidas a la explotación comercial. El presidente Barack Obama había declarado la protección federal de una amplia zona en la región central de Estados Unidos, donde se encuentran tierras indígenas y especies naturales en riesgo de extinción. ¿Es Donald Trump un enemigo de la tierra? ¿Quién decide si Jerusalén es de los israelíes o los palestinos? El gobierno de Donald Trump parece haber asumido este rol con el anuncio de la mudanza de la Embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén. La decisión ha provocado protestas mundiales y el rechazo de la comunidad internacional. ¿Es esto el plan de paz de Trump para el Medio Oriente? La política antimigrante de Donald Trump se suena más allá de sus fronteras. Ahora, el gobierno de Trump le ha informado al secretario general de Naciones Unidas que dejarán de participar en el Pacto Mundial sobre la protección de los migrantes y refugiados. No es una decisión sorprendente, considerando las medidas agresivas que Trump ha tomado contra los inmigrantes en Estados Unidos, que incluyen, por ejemplo, su decreto que prohíbe la entrada de ciudadanos de al menos 6 países, principalmente musulmanes, y también este incremento en detenciones y deportaciones de inmigrantes dentro del territorio estadounidense. Su ruptura con la comunidad internacional en el tema migratorio va en línea con sus otras decisiones, como el retiro del Acuerdo de París sobre el cambio climático, sus frecuentes declaraciones críticas contra la OTAN y también contra los tratados de libre comercio con otros países. Ahora, el Pacto Mundial sobre la protección de migrantes y refugiados es relativamente nuevo. Fue aprobado apenas en septiembre de 2016 por todos los 193 miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante el año pasado se intensificó esta crisis de migrantes y refugiados huyendo en barcos peligrosos de países africanos y del Medio Oriente, donde hay graves situaciones de guerra, hambrunas e inestabilidad económica. La idea detrás del pacto era mejorar la protección y la gestión de los movimientos de los migrantes y refugiados luego de la muerte de miles de ellos que huían en situaciones de alto riesgo. Ahora, Estados Unidos será el único país del mundo que no participa en el Pacto Mundial, mientras sigue siendo uno de los protagonistas de las causas de la migración en muchas partes del mundo. Vean más sobre este tema a continuación. A medida que avanza el mandato de Trump, su país se aleja cada vez más de la comunidad internacional. El último paso en esta dirección es el anuncio de la retirada de Estados Unidos del Pacto Mundial de la ONU sobre Migración y Refugiados, firmado por 193 miembros del organismo internacional en el año 2016 en Nueva York. Estados Unidos está orgulloso de su herencia migratoria y de nuestro duradero liderazgo moral en el apoyo a los migrantes y a los refugiados en todo el mundo, pero nuestras decisiones en política migratoria deben tomarlas siempre estadounidenses y solo estadounidenses. Nosotros mismos decidiremos cómo controlar mejor nuestras fronteras y a quién se permitirá entrar en nuestro país. El enfoque global de la Declaración de Nueva York es simplemente incompatible con la soberanía de Estados Unidos. El acuerdo que ahora abandona Estados Unidos busca proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes independientemente de su condición y asegurar que los niños refugiados y migrantes reciban educación en los meses siguientes a su llegada al país de acogida. Además, busca terminar con la práctica de detener a niños para comprobar su estatus migratorio y condena la xenofobia. Pero la administración de Trump considera que esto es incompatible con sus políticas. La Declaración de Nueva York contiene numerosas provisiones que se contradicen con las políticas de inmigración y de refugiados de Estados Unidos, así como con los principios sobre inmigración de la administración Trump. Como consecuencia, el presidente Trump decidió que Estados Unidos concluya su participación en el proceso del pacto que busca alcanzar un consenso internacional en la ONU en el año 2018. Estados Unidos se retira del Pacto Mundial sobre Migración justo en el momento en el que el Consejo de Seguridad de la ONU ha multiplicado sus reuniones para tratar el tema de las migraciones. Al mismo tiempo, la ONU, la Unión Europea y la Unión Africana acaban de decidir tomar acciones urgentes de evacuación de migrantes que son víctimas del tráfico de seres humanos en Libia. Algunos expertos consideran que las acciones del país norteamericano son fruto del desarrollo activo del proteccionismo iniciado por Donald Trump desde el principio de su mandato. La ONU, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad han pactado que se tiene que formar una
especie de única ley o unas formulaciones o regulaciones únicas en la migración internacional para que todos los países la lleven a cabo. Estados Unidos no quiere formar parte porque no quiere sujetarse a lo que dicten normas internacionales. Se ha vuelto proteccionista no nada más en lo económico, se ha vuelto proteccionista también en lo social, en lo político. Por eso quiere construir un muro, por eso se sale del Pacto Mundial. No es la primera vez que Trump saca a su país de una iniciativa internacional. Estados Unidos ya ha salido del Acuerdo Mundial contra el Cambio Climático y ha amenazado con retirarse del acuerdo nuclear dirigido a evitar el desarrollo de armas atómicas por parte de Irán. ¿Qué consecuencias tendrá para el mundo esta tendencia de la potencia a abstraerse de los retos globales? Ahora hablamos más sobre los impactos de la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos de este pacto mundial sobre migrantes y refugiados y contamos con la participación de María Trina Burgos. Ella es especialista en inmigración, abogada y nos acompaña desde Miami. Gracias, María, por estar aquí en Detrás de la Noticia. No, el placer es para mí, Eva. Muchísimas gracias a ustedes, claro que sí. María, en primer lugar, ¿qué consecuencias pueden traer a nivel internacional esta decisión de Trump de retirar la participación de Estados Unidos del Pacto Mundial sobre la protección de migrantes y refugiados justo en el momento de una crisis mundial de refugiados? Bueno, lamentándolo mucho, es una situación que yo considero grave. El presidente Trump ha comenzado el desmantelamiento del sistema migratorio del cual ha sido Estados Unidos siempre pues partícipe, ¿no? Esto fue la declaración de Nueva York, fue el año pasado en el 2016 que se hizo y se supone que se va a terminar de implementar para el 2018. Entonces esta retirada antes de que realmente se implemente completamente va a afectar por supuesto muchos países de los cuales están contando con este apoyo de los Estados Unidos para los refugiados. Ahora, María, esta decisión de salir de un tratado tan importante para la seguridad mundial y los derechos humanos es emblemática de la política antimigrante y el egocentrismo de Donald Trump. ¿Va en contra de los principios básicos de Estados Unidos como líder mundial de la democracia? ¿O es realmente una decisión que protege la soberanía de Estados Unidos? Bueno, esta es la excusa que ha dado pues la persona representante de la ONU de los Estados Unidos, la cual ella ha dicho que la soberanía reside pues en América y que América es de los americanos y que las leyes migratorias las ponen o las imponen los americanos y que esta es una ley o una norma o un tratado o un acuerdo que afecta esa libertad de Estados Unidos poder regular sus propias leyes migratorias. La parte que pienso yo que se olvida acá es la parte de los derechos humanos. La cantidad porque este proyecto era muy hermoso en lo que tenía el futuro. ¿En qué sentido? Que los países que se atrevían o decían que sí a recibir refugiados, pues se iban a ayudar a esos países también, porque es una carga para ellos. Y ayudar a los países que están saliendo los refugiados también para que mejoren la situación de ese país para que la gente no se vaya. Entonces, pues sí, realmente no es una cuestión tanto de egocentrismo del presidente Trump, sino de una promesa que él hizo a los votantes. Finalmente, María, una última pregunta. ¿De qué manera esta decisión puede impactar la política migratoria en Estados Unidos? Y en su criterio también, ¿qué rol debería tener Estados Unidos en la crisis mundial y la consecuente protección de migrantes y refugiados? Efectivamente, la materia migratoria no es una materia política a los efectos de nosotros los abogados de inmigración que defendemos a los inmigrantes en el mundo entero. Es un problema social. Estados Unidos se jacta de ser un país, el melting pot que llaman todos, pues que somos una mezcla de muchos países desde hace muchísimos años que se ha formado este país en esa base de inmigrantes, ¿no? Entonces, la realidad migratoria no es solamente tratar de salir de aquellas personas que son criminales, los ilegales, pero sí tomar en cuenta el factor humano, sobre todo de estos refugiados, que es el Tratado de Nueva York, de lo que afecta, ¿no? Que es a los refugiados que están pidiendo refugio y protección a este país porque son perseguidos en otros países, porque es imposible vivir en esos países porque su vida peligra. Entonces, realmente pues es una situación bien dura, que no sé, como te digo, no puede dejarse el problema político
con el problema social. La materia migratoria es un problema social que Estados Unidos no puede hacer volver la cara y no tratar de solucionar ese problema, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino también a nivel mundial, obviamente. Bueno, el tema migratorio no solamente importante en Estados Unidos, pero también a nivel mundial. Gracias a María Trina Burgos por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia. Muy amable. No, un placer para mí, Eva. Gracias a ti. Y es irónico que el gobierno de Trump invoca su derecho a la soberanía como justificación de salir del Pacto Mundial sobre la protección de migrantes y refugiados, porque justamente es la violación de la soberanía de países africanos y árabes por parte de Estados Unidos y sus aliados que está causando tanta miseria e inestabilidad que provoca entonces la huida de miles de personas, convirtiéndolas en migrantes y refugiados. Amenazas a las comunidades indígenas, amenazas al ambiente, amenazas a especies protegidas y al borde de la extinción, amenazas a lugares históricos y de importancia arqueológica. Pues no es un invasor extranjero, es otra decisión polémica de Donald Trump. Hace unos días, el flamante mandatario estadounidense anunció su decisión de cancelar la designación de zonas protegidas en la región central de Estados Unidos, abriendo así las oportunidades de explotación de los recursos naturales. Cualquiera que ya conoce a Trump sabe que todo lo que hace está fundamentado en dinero, poder y en su propio ego. Y esta decisión ha sido aplaudido por inversionistas, empresarios y grandes corporaciones, además de los gobiernos locales que son principalmente republicanos y conservadores. Ellos han solicitado la oportunidad de explotar las reservas de gas, petróleo y minería en esas zonas protegidas, que son amplias tierras y parques nacionales, llenas de montañas de piedras, valles y desiertos. También hay antiguas tierras indígenas en donde se estima la presencia de 100,000 sitios históricos que han sido preservados hasta ahora. Los defensores del ambiente están demandando al gobierno de Trump por lo que consideran un abuso de sus poderes. Sin embargo, hay muchos rancheros y ganaderos que están a favor de la medida porque quieren producir en esas zonas naturales. Para ellos, el hecho de que el gobierno federal decide el estatus del terreno en sus estados, pues les parece una violación de los derechos estatales y también los derechos individuales y algo que impide su desarrollo y su productividad. Como siempre, el balance entre la conservación y la protección de la naturaleza entra en conflicto con las necesidades del desarrollo y producción humana. Vean más sobre este tema en el siguiente reportaje. La mayor reducción de reservas naturales en la historia de Estados Unidos. Eso es lo que ha ordenado Donald Trump al recortar en más de 9.200 kilómetros cuadrados el territorio de 2 parques naturales en Utah, protegidos por la Ley de Antigüedades de 1906. La norma prevé que el 85% de la Reserva Nacional Bears Ears y casi la mitad de Grand Staircase Escalante dejen de ser propiedad federal y se abran al desarrollo de actividades privadas. Lamentablemente, las administraciones anteriores ignoraron los estándares y usaron la ley de antigüedades para poner cientos de millones de acres de tierra y agua bajo control gubernamental. Estos abusos de la ley han dado un enorme poder a burócratas alejados de estas tierras a expensas de la gente que verdaderamente vive y trabaja aquí. Según el secretario de Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke, el objetivo de la Casa Blanca es abrir esos territorios para facilitar el uso público de carreteras y pastos, además de para la caza y pesca sostenible. La medida fue fuertemente criticada por varias organizaciones medioambientales y ha instigado protestas en las calles de la ciudad donde fue anunciada, Salt Lake City. Incluso los líderes nativos americanos, que representan a una coalición de 5 tribus defensoras de estos territorios, han emprendido una batalla legal para bloquear la decisión del presidente. Está abusando su autoridad por cambiar y enmendar la designación del monumento nacional. Y esto nunca ha pasado antes y no vamos a permitir que pase hoy en día. Estamos listos para luchar. Somos una gente resistente, somos fuertes, somos vencedores y nos veremos con el presidente Trump en el tribunal. La Fundación Humanitaria Pew recordó que el área de Bears Ears no solo es territorio sagrado para los indígenas, sino que también alberga unos 100.000 yacimientos arqueológicos. La entidad apuntó que la reducción de ese territorio catalogado como monumento nacional es una muestra de que se está ignorando la importancia de preservar todo ese paraje. Se considera que su medida es un éxito, aunque algunos afirman que es un éxito sobre todo para las compañías energéticas, porque la medida les da luz verde para explotar los recursos de esas tierras.
Pues yo creo que se inscribe dentro de la política del presidente Donald Trump de aparentemente promover la recuperación económica de Estados Unidos, sobre todo porque estos territorios se van a utilizar para la explotación de petróleo y de gas y también la minería, incluso va a haber mucha tala de árboles. Bueno, pues en el mediano plazo, sin duda, las petroleras, las empresas mineras, las empresas que se dedican a la explotación del gas de esquisto a través del método de fracking, y básicamente los empresarios creo que son los que van a ganar más. Esta medida de reducción de territorios protegidos por el Estado se enmarca en el contexto del Plan de Desarrollo Económico de Estados Unidos o América Primero, que Donald Trump lleva promoviendo desde el inicio de su mandato. ¿Pero ha de hacerse a costa de ignorar a quienes primero ocuparon esas tierras? Hablamos con mayor profundidad sobre la decisión de Trump de levantar las protecciones sobre reservas naturales en Estados Unidos y nos acompaña Gustavo Laud. Él es profesor especialista en temas de energía y geopolítica y está con nosotros desde Buenos Aires. Gracias, Gustavo, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Muchas gracias, Eva, por la invitación. Gustavo, la decisión de Trump de priorizar la explotación de recursos naturales en lugar de la protección, ¿tiene razón? Parece estar en línea con su postura en general sobre el cambio climático, que no le da mucha importancia o credibilidad. Sí, yo ahí para comenzar te diría dos cosas. Por un lado tiene muchísimo que ver con una postura de carácter aislacionista que ha establecido el gobierno de los Estados Unidos desde la asunción de Trump, y que está fuertemente vinculada a esta política de America First, ¿no? En materia energética esto se ve muy claro. Solo resta ver lo que está colgado incluso en la página oficial de la Casa Blanca, y allí es muy evidente que todo el sector vinculado a los hidrocarburos convencionales y no convencionales es la nueva estrella de la política energética de Trump. En este sentido, yo diría otra cuestión más también. Era evidente que la posibilidad de encarar esta política tenía que ir de la mano con la relajación de muchas disposiciones de carácter medioambiental y de protección del medio ambiente. En este sentido, todo lo que tiene que ver con los monumentos naturales, que pueden ser tanto declarados por un decreto presidencial como también modificados, que es esto último lo que ha hecho Trump justamente, entra, creo yo, dentro de esta visión. Veremos si en este caso, finalmente, estas dos decisiones sobre estos dos monumentos naturales ubicados en Utah van a estar vinculados a proyectos extractivos hidrocarburíferos o mineros. Pueden muy bien estar vinculados a otras actividades extractivas como las inmobiliarias o las vinculadas a pastoreo, agricultura extensiva también, así que veremos. Y Gustavo, ¿qué impacto sobre la tierra y las comunidades cercanas podría tener esta decisión de cancelar la designación de grandes zonas de parques y monumentos nacionales en la región central de Estados Unidos? ¿Permitir su explotación y extracción podría causar riesgos ambientales? Sí, sin duda la posibilidad de la ocurrencia de riesgos ambientales, yo creo que siempre en estos casos debemos verlo en términos acumulativos, digamos, ¿no? Yo diría que aquí hay riesgos anteriores todavía, que tienen que ver con la afectación de comunidades que están instaladas, así como pasa en nuestro país, en la Argentina y en muchos de los países latinoamericanos. Las viejas comunidades que han sido corridas, las comunidades nativas norteamericanas, los pueblos navajos, por ejemplo, ¿no?, que son uno de los que están accionando muy firmemente a partir de estas medidas de Trump, son en principio las que van a verse perjudicadas por esta decisión, porque aquí mezclamos cuestiones que van tanto desde el mantenimiento de los modos, usos y costumbres de estos pueblos originarios, como así también todo lo vinculado a los ritos por ser lugares ancestrales, digamos, ¿no? Y por ende aquí hay una afectación fundamental que deberá tenerse en cuenta y que yo creo que era un aspecto que muy bien estaba considerado en legislaciones como esta ley de antigüedades que desde los tiempos de Franklin Delano Roosevelt protegía de alguna manera sitios históricos que eran fundamentales por su naturaleza, por el patrimonio que implicaban para el conjunto de la comunidad del lugar. Y yo creo que con todo esto barre Trump también, ¿no? Y esto lo complicado.
Gustavo, ¿se puede decir que Estados Unidos está retrocediendo en términos ambientales con esta decisión de ampliar las zonas de explotación de gas, petróleo y minería, mientras la gran mayoría del mundo está avanzando hacia menos dependencia sobre esas viejas fuentes de energía? Es una buena pregunta. Es cierto que hay un impulso de las principales economías del mundo y de otros países menos desarrollados por ir hacia modos de explotación de la energía que puedan convivir mejor con el medio ambiente. Esto es, nuevas energías alternativas basadas en recursos renovables y además también otros modos de generación de energía que de pronto no han sido los masivos vinculados a la energía fósil. Ahora, la decisión de Trump, si bien es clara en términos políticos y es coherente con el conjunto de decisiones que Trump está tomando, ¿no? Tanto el relajamiento de disposiciones medioambientales como el retiro que se efectivizó el 1 de junio pasado de los Estados Unidos del Tratado de París de Cambio Climático, como estas últimas medidas de afectar miles de hectáreas de dos monumentos nacionales en Utah, tienen que ver justamente con esta misma razón de ser de una política energética que lo que intenta es acelerar el paso de la autosuficiencia y del abastecimiento propio, lo que ellos leen como el camino hacia la independencia energética, que es la clave en la cual hay que entender esto de América primero, con el objetivo justamente de depender cada vez menos de fuentes de aprovisionamiento que son consideradas como hostiles, ¿no? Allí tenemos Medio Oriente, también otros países en la región del norte de África, América Latina, por ejemplo. Bueno, un tema complicado porque siempre hay que balancear la producción y el desarrollo y también la conservación de la naturaleza. Gracias a Gustavo Lau por sus comentarios y su análisis con nosotros hoy en el programa. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y el gobierno de Estados Unidos ya ha robado millones de hectáreas de tierra de los pueblos indígenas. Por fin hubo una pequeña justicia cuando Obama designó ese terreno como protegido el año pasado. Ahora Trump echa todo eso en la basura, sin ni siquiera pensar en los derechos y las consecuencias para comunidades y tierras indígenas. Parece un fuerte retroceso a un pasado oscuro. De nuevo, hay violencia, caos y furia en el Medio Oriente. El gobierno de Donald Trump anunció la mudanza de la Embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, efectivamente declarándolo la capital israelí. Y esta decisión ha provocado protestas mundiales y el rechazo de la comunidad internacional. Ningún otro país del mundo hasta ahora ha demostrado la disposición para reconocer a Jerusalén como la capital israelí y solamente de Israel. Aunque Israel lo ha reclamado como parte de su territorio desde hace tiempo, las Naciones Unidas designó a Jerusalén como una ciudad internacional compartida entre los palestinos y los israelíes. Ambos lo reclaman históricamente como suya por las connotaciones históricas y religiosas de la ciudad. Y han indicado anteriormente que cualquier acuerdo de paz tendría que resultar en la división de Jerusalén con la zona oeste para Israel y el oriente para el Estado palestino. Trump había prometido durante su campaña presidencial que iba a reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, mudando la embajada estadounidense allá y revirtiendo décadas de política estadounidense que había preferido no meterse directamente en el conflicto entre los palestinos e Israel. Trump también prometió alcanzar un acuerdo histórico de paz entre Israel y Palestina. ¿Es esto el plan de paz de Trump para el Medio Oriente? ¿Quién decide si Jerusalén es de los israelíes o los palestinos? ¿Donald Trump? ¿Qué piensas de la decisión de Trump de ubicar la Embajada de Estados Unidos en Israel en Jerusalén, efectivamente declarándolo la capital de Israel? Preguntamos a ustedes. Bueno, acuérdate que Israel es la punta de lanza de los Estados Unidos en el Medio Oriente, que ellos son los que ellos quieren dominar todo eso, bueno, el ISIS, todos esos grupos paramilitares que están usando ellos allá en Medio Oriente, es precisamente para crear la inestabilidad del mundo y agarrarse ellos el poder del petróleo. Si quería encontrar una solución, tendría que habérsele ocurrido una con la que los palestinos estuvieran de acuerdo. En cambio, no los ha consultado. Bueno, nosotros conocemos el papel de gendarme mundial que siempre ha tenido el imperialismo yanqui a favor de la división de los pueblos. Nos conocemos además
que su principal aliado en el Medio Oriente es Israel, y por tanto no se podía esperar menos de él. Para él es un beneficio, completamente. No le interesa las vidas humanas que se puedan perder, ni le importa cómo pueda terminar el país, sino que le importa exactamente lo que le interese a él. Y de un candidato que prometió reducir la injerencia de Estados Unidos en el mundo, Trump ahora es un presidente sumamente intervencionista. Ahora, en lugar de mediar la paz en el Medio Oriente, parece estar provocando una nueva guerra. La semana pasada nos preguntamos si hay un doble estándar de la democracia en América Latina, citando el caso de las recientes elecciones en Honduras. Gracias a todos por sus comentarios. En nuestra página de YouTube, la usuaria Orquídea Negra comenta: lo de Honduras fue claramente un fraude. La comunidad internacional y la ONU haciéndose los tontos. Y en nuestra página web, Jorge Luis Gavotti escribe: para Estados Unidos la democracia se mide con la vara de su conveniencia. Por lo tanto, para ellos la democracia no tiene ningún valor. Y los dejamos con otro tema para la consideración de ustedes: extracción o conservación. Dame tu opinión sobre la decisión de Trump de permitir la explotación de tierras protegidas en Estados Unidos. ¿Es un retroceso o un avance? Escríbeme a través de mi cuenta en Twitter, @EvaGollinger.